Querida familia, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche y que sigamos esta semana a seguir meditando en esta época tan importante para todos nosotros. Esta época que nos recuerda muchas cosas y es lo que vamos a estar concluyendo al final de la semana y podernos gozar. Tú y yo no nos podemos gozar en el perdón de Dios hacia nosotros si no sabemos de qué nos perdonó. Tú y yo no nos podemos gozar en la resurrección de Jesucristo si no sabemos quién es Jesucristo y cuánto necesitábamos a ese Salvador. Y el regalo que nos da en la vida eterna, en la vida después de la muerte. Así es que esta semana es muy importante. Yo sé que en estos 7 estudios que vamos a tener, no puedo abarcar precisamente toda la película, todo lo que debemos de saber y debemos de aprender, pero es un tiempo donde queremos estar meditando constantemente en literalmente quién es Él, quiénes somos nosotros y también lo que Él hizo por nosotros. Por lo general, las religiones, o sobre todo las religiones y también las filosofías, hacen un énfasis en lo que nosotros como hombres o como seres humanos tenemos que hacer, ¿no? Siempre se hace como un énfasis en eso, en nosotros cómo tenemos que responder o qué tenemos que hacer, pero la Biblia hace énfasis en lo que Dios hizo por nosotros y, siendo muy honesto, lo que cambia mi vida, lo que cambió tu vida, lo que cambia nuestras vidas, no es lo que tú y yo podamos hacer por Dios, sino lo que Él hizo por nosotros. Cuando entiendes lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por tus hijos, lo que Él hizo por tu esposa, lo que Él hizo por tu esposo, cambia completamente nuestra historia, cambia completamente nuestra perspectiva de cómo actuar, de cómo reaccionar, de cómo vivir. Así es que esta semana, como siempre les he dicho y se lo seguiré diciendo hasta el cansancio, esta semana es la más importante del año. Yo extraño, fíjense, extraño mucho extraño los maratones, pero no quiero detenerme en este mensaje. No quiero que nos detengamos en este mensaje. Querida familia, el día de ayer empezamos precisamente el estudio de la Pascua. Vamos a orar para empezar. Señor, te quiero dar muchas gracias por darme el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor, de juntos estar meditando en esta época tan importante para nosotros, donde hay esperanza, donde hay perdón, donde hay una nueva vida en ti, en tu Hijo Jesucristo, donde esta época nos debemos de estar meditando en nuestro propio camino también, Señor, y que no se oculta nada delante de tus ojos, Señor, y que podamos venir ante ti, Señor, y que sea una semana de salvación, una semana de reconciliación, una semana de conocerte más y saber dónde estamos, Señor, para poder venir y abrazar la cruz el viernes, Señor, y darte gracias, Señor, por tu preciosa salvación. Señor, que estos días no sean días normales, que no sean unos días más, sino que sean una semana muy especial, Señor. Yo te pido, Señor, te suplico que esta semana sea una semana de salvación, Señor, que muchos vengan al conocimiento de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Te lo pido, precioso Dios. Y te pido también, Señor, por cada persona que está escuchando, prepara su corazón, Señor. Yo te pido por mí, Señor, ten misericordia de tu siervo, Señor, y que yo pueda externar tu corazón, Señor, que pueda hablar de tu corazón, Señor, de tu preciosa palabra, Señor, para que podamos entender, Señor, la importancia que tenemos para ti, Señor. Señor, ayúdanos, y a lo largo de estos estudios, Señor, quebranta nuestros corazones y guíanos, Señor, a amarte y a conocerte cada día más y más. Te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy bien, querida familia. No entiendo por qué se está atrasando. Pero, pues bueno, ya lo intenté todo por acá. Vamos al estudio de hoy.
El día de ayer empezamos este panorama. Es importante que tú y yo sepamos precisamente este panorama de la Pascua. Muchas veces hablamos del sacrificio de Jesús y sabemos que, bueno, Jesucristo es nuestra Pascua, ¿no? Es ese cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Y empezamos a ver esta película y ya no la sabemos. Cada Semana Santa, tal vez nos chutamos las películas, ¿no? De Jesús y de la crucifixión y la Semana Santa y la Última Cena y desde chiquitos tal vez hemos crecido con esta cultura de estar constantemente cada Semana Santa meditando en esto. Pero a veces el mismo sol que derrite el hielo, también ese mismo sol puede endurecer el barro. La gran diferencia es si nuestro corazón se endurece al estar escuchando la palabra, pero no literalmente hay un cambio en nuestras vidas y no hay un quebranto en nuestras vidas. Es por eso que es importante que tú y yo podamos estar meditando constantemente en quiénes somos y quién es Él. Y cuando vamos entendiendo quiénes somos y quién es Él, podemos descansar. Mi oración, querida familia, en estos días, en esta semana, es precisamente que tú puedas acercarte a Dios y pueda haber un cambio en tu vida. Si eres o no creyente, que llevemos nuestra relación con Dios a otro nivel. Los tiempos son fuertes, los tiempos son difíciles. Yo estoy convencido que estamos en la recta final. Y mi oración y mi anhelo es que tú y tu familia puedan venir al deleite, al descanso, a la paz, a la comunión con nuestro precioso Señor y Salvador. Él es el único que puede transformar nuestras vidas y rescatar del hoyo nuestras vidas. Y quiero decirles algo, empezamos el día de ayer este panorama. ¿Dónde empieza todo? Empieza con Dios. Dios creando el universo, Dios creando las constelaciones, las galaxias, los bosques, los mares, los animales, las aves, los pajaritos con toda la diversidad de colores, las flores, las plantas del campo, los árboles majestuosos. Pero Dios, después de crear a todos los animales tan maravillosos y los animales marítimos también, como lo vimos el día de ayer y como tú lo puedes leer en Génesis capítulo 1, vemos cómo Dios crea todo. Al final llega el pináculo, lo más importante para Dios, el ser humano. Dios crea al ser humano. Y en Génesis 1, 26, 27 y 28 habla claramente de cómo Dios crea al ser humano. Dios crea el matrimonio. Dios bendice y les dice, tengan intimidad y multiplíquense y tengan familia y llenen la tierra. Y todo esto que yo creé, los bosques, los mares, los animales, las plantas, todo esto está a sus pies. Todo lo creé para ustedes, para que el ser humano pueda cuidar, pero pueda gobernar también, tenga autoridad sobre toda la creación de Dios. Y pone Dios al ser humano literalmente en un lugar privilegiado. ¿Para qué? Para que ame, para que cuide, para que se deleite. Y como lo decíamos ayer en el estudio, ¿a Dios de qué le sirven las sandías? ¿A Dios de qué le sirve el plátano? ¿A Dios de qué le sirve el mango y todas las deliciosas frutas? A Dios no le sirven de nada, no las necesita. Pero Dios creó todo para ti y para mí, para el deleite de sus hijos. Y Dios crea todo porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, porque Dios quiere lo mejor para ti y Dios quiere lo mejor para mí. Y Dios crea al ser humano para tener una relación íntima, y personal con el ser humano. Pero Dios tenía que tomar una decisión muy importante. Y esa decisión importante es darle libertad al hombre. ¿Por qué? Porque en el amor hay libertad. Es decir, que sabes que fácil, si Dios no hubiera puesto ningún árbol prohibido, al ser humano no le quedaba de otra más que obedecer y más que caminar con Dios y jamás se alejaría y todo, pero no tendría opción. El ser humano no tendría ninguna opción. Entonces Dios tenía que tomar la decisión más importante y difícil. Número uno, darle al ser humano libertad, libre albedrío, libertad en sus elecciones. Y después también tenía que poner algo en lo cual tenía que elegir. Por eso Dios puso en medio el árbol del bien y del mal. Y fue el único mandamiento. Por eso cuando hablamos precisamente de que cuando alguien es rebelde a las autoridades, cuando alguien es rebelde a
¿sabes qué? No tiene que ver con la gente, ni tiene que ver con las autoridades, tiene que ver con el corazón de uno. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tuvieron a la autoridad perfecta, a la autoridad perfecta, una autoridad que era perfecta, que los amaba, que les dio todo, les proveyó de todo. Sin embargo, ¿qué pasó en el capítulo 3? Adán y Eva se rebelaron contra su autoridad. Decidieron alejarse del camino de Dios y hacer su propio camino. Decidieron tomar sus propias decisiones. Decidieron creer esas voces que te alejan de Dios. Esas voces que te hacen dudar de Dios. Esas voces que literalmente, en vez de acercarte a tu Creador, lo que hacen es que dudes de la palabra de Dios. Y es lo que Satanás hizo. Satanás metió cizaña, metió en la mente y en el corazón de Eva, diciéndole: con que Dios dijo, es decir, duda de lo que Dios dice, y luego después contradice a Dios. No es cierto, no es cierto. Como el día de hoy hay mucha gente que puede contradecir la Biblia, la palabra de Dios, criticar, y lo increíble es que este mundo está en contra de la palabra de Dios y vive bajo sus propias reglas, y si tú ves las noticias, a la manera del hombre no funciona, y nunca ha funcionado. No existe gobierno que literalmente supla las necesidades del ser humano. Solo hay un gobierno que puede suplir las necesidades del ser humano, y se llama teocracia, cuando Dios es nuestra máxima autoridad y nos ponemos bajo la autoridad de Dios. Entonces las cosas funcionan. Y si tú le has entregado tu vida a Cristo, sabes a lo que me refiero. Cuando tú y yo vivíamos a nuestra manera, sabes que era un caos. Por más que te fuera bien económicamente, por más que tuvieras muchas fiestas, por más que tuvieras lo que tuvieras, siempre había un vacío, había una falta de propósito, y estábamos completamente en tinieblas, guiados por como un animalito, por nada más, por nuestros instintos, por nuestras experiencias. Pero sabes que cuando Dios vino a nuestras vidas, completamente cambió todo. Ahora, eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 13, ayer lo estudiamos. Es precisamente cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, alejarse de Dios y empezar un camino sin Dios. Y es aquí donde Dios empieza a hablar de cómo nos iba a salvar. En Génesis 3, donde el hombre decide rebelarse a la autoridad de Dios, hacer su propio camino, y por primera vez empieza a experimentar el miedo. El miedo es una ausencia de Dios, como lo vemos en Génesis capítulo 3. La primera vez que aparece la palabra miedo es cuando el ser humano ya había pecado y se había alejado de la voluntad de Dios. Ahí aparece la palabra miedo. Cuando una persona tiene miedo, ya sabes de dónde viene la raíz del miedo. Una ausencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el Señor está en nosotros? ¿Sabes qué? Dios nos da una seguridad, una valentía sobre las circunstancias. Y empieza no solo el miedo, empieza el ser humano en pecado a alejarse de Dios, a esconderse de Dios. En vez de acercarse a Dios y pedirle perdón, la naturaleza pecaminosa es alejarse de Dios, esconderse de Dios y no querer que Dios te vea, como si alguien se pudiera esconder de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Literalmente dice que se escondieron porque tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque literalmente estaban alejados de Dios, habían pecado, habían roto la única ley que Dios les había puesto. El único mandamiento que Dios les había puesto, ellos lo rompieron. Entonces nos encontramos ya en el capítulo 3 de Génesis. Y dices: ¿y qué tiene que ver eso con la Pascua? ¿Qué tiene que ver eso con el sacrificio de Jesús? Tiene todo que ver, porque a partir de ahí la humanidad empezó, con su descendencia, empezó literalmente a vivir apartada de Dios. Y empieza por primera vez la manera, Dios establece la manera en la cual vamos a acercarnos a Él. Y se acuerdan que cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué fueron lo que ellos se vistieron? Se vistieron con hojas de higuera. Es decir, que su desnudez, su vergüenza, la trataron de cubrir a su manera y con sus esfuerzos, con hojas de higuera. Pero Dios, en Génesis capítulo 3, en el versículo 21, lo que hace Dios es les quita esas hojas de higuera y viste a Adán y a Eva, ¿con qué? Con pieles de animales. Y para que ellos pudieran vestir su desnudez, su vergüenza, para poder vestir y cubrir su pecado, tuvo que morir ¿quién? Un inocente.
¿Qué fue lo que se perdió cuando Adán y Eva pecaron? La inocencia. ¿Y cuál es la única manera para cubrir el pecado? A través de la muerte de un inocente. Y fue por primera vez cuando hubo derramamiento de sangre. Es la primera vez en toda la historia que hubo un derramamiento de sangre. Por eso Dios en su palabra dice que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre y que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos pecaron, pero Dios tanto ama al ser humano que dijo: vamos a sacrificar a un inocente para enseñarnos lo que Él mismo iba a hacer. Entonces lo que pasa aquí es precisamente que sacrifica a Dios. Vamos a leer el versículo 21 de Génesis capítulo 3 y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y para poder cubrirlos con pieles de animales tuvieron que sangrar, tuvieron que morir esos animales. El inocente muriendo para cubrir el pecado y la desnudez de los culpables. ¿Qué estamos viendo y aprendiendo aquí? Que Dios desde Génesis capítulo 3 enseñó cómo iba a tratar con el pecado. Y eso es lo que está haciendo. Pero a partir del capítulo 3, toda la descendencia de Adán y de Eva nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Todos somos tendidos al mal. Como ayer platicaba muy padre con mi querido doctor Silva, al cual le mando un beso bien tronado. Platicaba con él y como él bien decía, a los niños no hay que enseñarles a mentir. Los niños llegan a mentir. A los niños no hay que enseñarles a ser envidiosos. En la naturaleza pecaminosa de todo ser humano, los niños son envidiosos, los bebés son envidiosos. Quieren hacer su voluntad, al igual que tú y que yo. Es una naturaleza que ya traemos, es una naturaleza apartada, es una naturaleza caída. Precisamente por eso Jesucristo le dijo a un maestro de la ley, a un sacerdote de los líderes de Israel, de las máximas autoridades de Israel, le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero como ya lo hemos estudiado, es nacer de el Espíritu. Nacer del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa aquí? Regresando a Génesis, que a raíz del pecado que entra a través de Adán y de Eva a toda la humanidad y a toda su descendencia, como tú y como yo, empieza todo a echarse a perder. Todo empieza a echarse a perder. Nos vamos al capítulo 4, donde literalmente nos encontramos a Caín y Abel presentando una ofrenda a Dios, pero Caín presenta una ofrenda en base a su sacrificio, en base a su esfuerzo, en base a su trabajo, pero Abel no. Abel ofrece, como dice aquí, dice el versículo 4, Abel trajo en Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas lo mejor, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel estaba presentándole a un animalito que es inocente. Se estaba acercando a Dios a través de un inocente. No podemos, como naturaleza caída, como seres humanos pecadores, no podemos acercarnos a un Dios santo. Ese es el mensaje de Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasó? Tuvo que haber un sacrificio de un inocente por los culpables. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Se presentó a Dios a través no de él y de sus esfuerzos, sino a través de un inocente, para acercarse a un Dios perfecto y santo, reconociendo que nosotros no somos perfectos, no somos sin pecado. Pero a través de un inocente, Abel se presenta delante de Dios y le ofrece de lo mejor que tenía, a un animalito de los primogénitos de sus ovejas, y se lo ofrece al Señor. Un inocente para el Señor.
Pero sin embargo, aquí en el capítulo 4, como también ya lo hemos estado estudiando con mi querido Cristian también, los jueves que estamos estudiando Génesis, ¿sabes algo? Aquí literalmente Caín se enojó. Y entonces ya hubo en la humanidad celos, ya hubo envidia. ¿Por qué Dios sí recibe la ofrenda de mi hermano Abel y por qué no recibe la mía? Yo soy el mayor de mis hermanos. ¿Por qué mi ofrenda la ve con desagrado y por qué la de él? Entonces empieza a haber envidia, empieza a haber coraje. Pero Dios, conociendo el corazón de Caín, le dio una oportunidad. Le dice, ¿por qué decae tu semblante? En pocas palabras le dice, vuélvelo a intentar, pero a la manera correcta, a la manera que yo mando, no a tu manera. ¿Sabes? Y luego le dice en el versículo 7 de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 en el versículo 7 dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido. O sea, si haces las cosas bien, no será acepto tu ofrenda. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, el pecado va a querer gobernarte, va a querer zarandearte, va a querer apartarte de mí. Pero Dios le dice estas palabras maravillosas que también te dice a ti y a mí. Y tú te enseñorearás de él. Tú no puedes dejar gobernar por el pecado. Tú puedes ser libre del pecado. Dios mismo se lo está diciendo a Caín. ¿Y qué fue lo que Caín dijo? Sí, gracias. Pero en el siguiente versículo vemos como Caín ya invita a su hermano a ir y ya en su plan para matarlo. Y luego en el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato, la primera envidia, el primer coraje. Y aquí empieza toda la humanidad que tú y yo conocemos. Cuando tú y yo vemos las noticias, no es algo nuevo para esto. Cuando tú y yo leemos la Torá y vemos los mandamientos de Dios, de cómo Dios prohíbe muchas cosas, dices, ¿cómo crees? Desde entonces ya estaban bien depravados, desde entonces ya estaban completamente apartados de Dios y haciendo atrocidades. Sí, porque el ser humano desde Génesis capítulo 3 se apartó de Dios y empezó a inventar sus propios caminos, empezó a inventar sus propias religiones, empezó a inventar sus propios métodos, maneras de tratar de acercarse a un Dios invisible. Y el hombre apartado de Dios empezó a agarrar monte. Y eso es lo que vemos precisamente hasta el día de hoy. Vemos eso. Vemos una humanidad completamente apartada de Dios. Vemos una humanidad que a lo malo le llama bueno. Al pecado le llama orgullo. Vemos una humanidad que está completamente tergiversada, está completamente alejada de Dios, está completamente... Ahora, yo puedo hablar de las noticias y podemos hablar de tantas atrocidades que hay, tantas aberraciones que hay, ¿no? Y puedo descoserme en ese sentido, porque hasta da coraje cuando empiezas a ver las noticias y dices, ¿cómo que él ganó una competencia que era para ellas? Ahora resulta que la mejor mujer es un hombre. Y empieza... Y por supuesto podemos hablar mucho sobre el tema, pero quiero hablar de ti y de mí. Hablemos de nosotros. Nuestro pecado nos ha arrebatado una comunión hermosa con Dios. Nuestra rebeldía nos ha arrebatado una comunión hermosa con Dios. Nuestra indiferencia a Dios nos ha arrebatado una literal relación hermosa con Dios. Como lo estudiamos ayer, el plan de Dios siempre ha sido, el plan original de Dios siempre ha sido cuidarnos, protegernos, proveernos de todas nuestras necesidades. Y muchos problemas que el día de hoy como sociedad tenemos, o como seres humanos, o como familias tenemos, es porque nosotros mismos nos los cocinamos.
Ay, Señor, ayúdame porque tengo estas deudas y tengo estas broncas. Sí, pero nunca Dios te dijo que te aventaras meses sin intereses. Nunca Dios te dijo que hicieras esto o hicieras lo otro, y ahí andamos a veces sin dormir y presionados. Muchas veces estamos metidos en tantos problemas familiares, personales, pero es porque nos hemos alejado de Dios y vivimos en una sociedad alejada de Dios. Pero nos rodeamos de gente alejada de Dios. Y nos dejamos influenciar con amistades alejadas de Dios. ¿Qué tenemos que estar haciendo? La luz y las tinieblas no conviven. Pero ahí andamos. Entonces tenemos que entender nuestra gran necesidad de un Salvador. Y como lo vimos ahorita, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y la paga del pecado es la muerte. Y nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra relación entre padres e hijos, nuestra economía, nuestra agenda, nuestra forma de reaccionar en la calle, en el trabajo, de comportarnos en la oficina o en la escuela. Podemos ver literalmente que muchos de nosotros hemos fallado y fallado y fallado a Dios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te voy a decir lo que Dios hace. Cuando Dios vio a Abraham, vio la necesidad de Abraham y lo llamó y lo amó y lo llamó su amigo, y Dios conoció el corazón de Abraham y vio su anhelo de tener un hijo, y Dios suplió su necesidad. Cuando Dios vio al pueblo de Israel, ese pueblo que Dios bendijo, vio su gran necesidad cuando estaba esclavo en Egipto, que clamaban a Él, y veía a Dios su dolor, y Dios les levantó a Moisés para liberar a ese pueblo. Cuando los madianitas venían y destruían y robaban las cosechas que con mucho trabajo y esfuerzo el pueblo de Israel cosechaba, sembraba, cuidaba, y los madianitas rascándose la panza todo ese tiempo, pero cuando ya salía el fruto de la cosecha y era el momento de la siega, entonces era cuando los madianitas venían y era un ejército enorme y aplastaban literalmente al pueblo de Israel y les robaban la torta del recreo. Y entonces el pueblo de Israel estaba en pobreza, estaba en hambre, y Dios vio su necesidad. Y cuando Dios vio su necesidad, levantó a un Gedeón para poder liberar a su pueblo de esa opresión de los madianitas. Y así puedo continuar y continuar y continuar. Nehemías capítulo 9 es un capítulo que siempre cito, porque Nehemías capítulo 9 literalmente es un panorama sumamente claro de nuestra relación con Dios, pero el gran amor de Dios, su fidelidad de Dios, su cuidado, pero también su santidad. Amigos, querida familia, si algo podemos estar meditando y recordando, y quiero que te quede grabado, es que sabes que Dios ve tu necesidad. Dios conoce tu necesidad y conoce la mía. Conoce mis luchas, conoce mi pecado, conoce mi rebeldía. Nada se oculta ante los ojos de Dios, nada. Y así como Dios siempre estuvo buscando al hombre, Dios lo creó, lo bendijo, lo puso en un lugar maravilloso, y aún así el hombre se rebeló contra Dios. Y después Dios buscó al hombre. Y en Noé empezó una nueva historia. Pero también la descendencia de Noé se apartó de su Creador. Aún después de haber vivido lo del diluvio y saber lo del diluvio, aún así su descendencia, la descendencia de Noé, se apartó del Señor. Pero Dios siempre guardó un remanente.
al cual siempre Él se mostró. Y en Abraham, Él empezó una relación para mostrarse a todo el mundo, no solo al pueblo judío. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hay un pasaje muy interesante donde Dios está con Abraham. Y Dios le manda a Abraham que sacrifique unos animales y que los parta. Y la sangre se derrama. Y entonces en ese pasaje es un pacto que anteriormente se hacía, que era que dos personas que iban a hacer un pacto sacrificaban a un animal, lo degollaban, y la sangre del animal se dejaba esparcir sobre la tierra, sobre el suelo. Y entonces ambas partes que iban a hacer ese pacto se descalzaban, se quitaban sus zapatos y caminaban descalzos sobre la sangre. Y muchos dirán: guácala. Pues sí, guácala. Pero lo que significaba ese pacto era precisamente que si yo rompo este pacto que estamos haciendo tú y yo, que a mí me pase lo que le pasó a este animal. Es un pacto de vida o muerte. Es un pacto de decir: yo no voy a romper este pacto, pero si llego a romperlo, que a mí me pase lo que le pasó a este animal. Y hay un pasaje muy interesante donde está Abraham y Dios le dice a Abraham que sacrifique unos animales y que deje literalmente correr la sangre. Y entonces Abraham parte estos animales, pero le sobreviene un sueño a Abraham y se queda dormido, pero cuando despierta ve que hay una como antorcha de fuego paseándose entre los animales. Lo que está aconteciendo en ese momento es que Dios está haciendo un pacto con Abraham, pero sin embargo, Dios no permitió que Abraham pasara sobre la sangre. En pocas palabras, lo que Dios está haciendo ahí con Abraham y con toda su descendencia y las promesas que Dios le da a Abraham, le está diciendo: Abraham, si yo rompo el pacto que estoy haciendo contigo, de que en ti serán benditas todas las naciones, etcétera, ¿sabes qué? Si yo rompo este pacto, que a mí me pase lo que le pasó a este animal. Pero como Abraham no caminó sobre la sangre, entonces lo que Dios está diciendo es: si yo rompo el pacto, que a mí me pase. Pero si tú rompes el pacto, que también a mí me pase lo que le pasó a este animal. Porque Abraham no caminó sobre la sangre. Dios adquirió la responsabilidad de ambos lados. Dios estaba firmando su muerte precisamente en ese pacto que estaba haciendo con Abraham, por amor a Abraham, porque Dios ya sabía que la descendencia de Abraham íbamos a fallar, y falló el pueblo, falló Isaac, falló Jacob, fallaron los hijos de Jacob, falló el pueblo de Israel, falló la descendencia de Judá, fallamos tú y yo, los gentiles. Todos hemos fallado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que aquel que rompe la ley debe de morir. Que aquel que peca debe de morir. Pero el gran amor de Dios por ti y por mí está en que aún siendo tú y yo pecadores, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, murió en nuestro lugar. Como ese Cordero que fue sacrificado. Un Cordero sin mancha, un Cordero perfecto, para perdón de nuestros pecados. El capítulo de hoy lo titulé Nuestra necesidad de la Pascua. Y eso es. Necesitamos ese sacrificio. Necesitamos, ¿sabes por qué? Porque hemos fallado. Hemos fallado como esposos o como esposas han fallado. Hemos fallado como hijos. Hemos fallado como padres. Hemos fallado como hijos de Dios.
hemos fallado. Pero Dios, en su gran amor por cada uno de nosotros, hizo el pacto por ambos lados. Y Él sí murió por nosotros. Y al contrario, con su muerte, Él nos regaló vida eterna. Necesitamos la Pascua, sí. Necesitamos ese sacrificio por nuestros pecados. ¿Cómo vamos a saber de qué nos tenemos que arrepentir? El viernes, agárrense, porque el viernes que vamos a celebrar la Pascua, el viernes que vamos a celebrar el sacrificio de nuestro Señor, el viernes que vamos a celebrar la Santa Cena, ¿sabes? Ese viernes vamos a leer la ley de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de cómo hemos fallado y de cómo Dios nos ve, y a pesar de eso vamos a entender por qué tuvo que morir en esa cruz nuestro Señor Jesús. El viernes no te lo pierdas. Si puedes acompañarnos el viernes a las 6 de la tarde en Humboldt número 61, Colonia Centro, en la iglesia, eres bienvenido o bienvenida. Pero si puedes acompañarnos en línea, yo te invito a que te prepares para ese viernes. Si vas a estar en línea, ten el pan sin levadura y ten el mejor jugo de uva que puedas encontrar. Por favor, que sea un jugo especial. Puedes encontrar jugos especiales en algunos supers, la Comer, me parece, no sé si Superama, Walmart, pero hay jugos kosher, hay jugos especiales, que no sea cualquier jugo, no, que sea un jugo verdadero de uva y un pan sin levadura. El que se usa para la Pascua se llama matzah y es un pan sin levadura. Pero yo te invito a que te prepares con nosotros. Y si vas a estar en línea, literalmente, aunque estés en línea, ten los elementos ahí a la mano, para cuando empecemos a comer los elementos, tú también participes con todos nosotros. Prepárate para el viernes. Y prepárate para el viernes porque vamos a estudiar quiénes somos delante de Dios y por qué tuvo que morir. La realidad, querida familia, del título de hoy, del tema de hoy, es que necesitamos la Pascua. Todos hemos fallado. Tú has fallado como mamá, has fallado como papá, has fallado como hijo o como hija, has fallado como esposo o como esposa. Necesitamos la Pascua. Necesitamos el sacrificio de ese inocente por nosotros los culpables. Lo necesitamos. Necesitamos esa Pascua. Por eso esta semana es importante que estemos meditando en quiénes somos en verdad, no delante de la gente. Delante de la gente podemos ser el licenciado o el arquitecto o el doctor o la no sé, podemos ponernos títulos. Delante de la gente podemos ser pues el simpático, la simpática, el lindo, la linda, el carismático, el guapo, la guapa. Podemos ser delante de la gente con calificativos X, pero ¿sabes qué? Delante de Dios, Él sabe la neta. Él sabe la verdad. Él sabe qué lugar ocupa en tu vida. Él sabe qué lugar ocupa en tu agenda. Él sabe qué lugar ocupa en tus finanzas. Él sabe cómo su palabra ha cambiado tu vida. Si en verdad la cambió o todavía sigues igual. Él sabe si llevas una doble vida. Él sabe cómo has lastimado a los que más amas. Él lo sabe todo. Y precisamente aquí empezó todo. En Génesis echó todo a perder, en Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 4 en adelante literalmente es un caos nuestra ciudad, nuestro país, nuestro planeta como el día de hoy. Es un caos. Pero algo que tenemos que entender es que Dios tanto nos ama, tanto te ama, tanto me ama, que envió a su único hijo como ese cordero para dar su vida y darnos vida en Él y vida en abundancia y perdón de pecados. Amada familia, queridísimos amigos, esta semana
Es la semana de la salvación. Es la semana de la meditación, del sacrificio, el Hijo de Dios por nosotros. Es la semana donde tenemos que estar meditando en quiénes en verdad somos delante de Dios. Es la semana donde tenemos que venir quebrantados delante de Dios. Y podrás decir, sabes que sí, pero eso es todos los días y todo el año. Tienes toda la razón. Pero en estos días estamos recordando eso. Y sabes que Dios, a través de su preciosa palabra, constantemente le deja al pueblo de Israel celebraciones. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Y la Pascua fue una orden de Dios en Éxodo capítulo 12, que les dijo, van a celebrar esto siempre. Siempre lo van a celebrar, cada año. Y recordando que un 14 de Nisan, nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado como ese cordero de la Pascua, nosotros también en estas fechas estamos recordando precisamente su sacrificio por todos nosotros. Vamos a terminar esta noche orando. Pídele perdón a Dios. Duerme hoy, descansando, sabiendo de que sí, efectivamente, como Adán y como Eva, pecamos. Como Adán y como Eva y como Caín, hemos fallado y hemos sido rebeldes a la ley y a los mandamientos. Hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero Dios es bueno. Pero Dios es fiel. Pero Dios está con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí. Los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesucristo dice, vengan a mí. Yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino, no soy uno de los caminos. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo está con los brazos abiertos. El precio de tu perdón ya fue pagado. El precio de tus errores ya fue pagado en esa cruz. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Su sacrificio ya fue hecho. Esa cárcel ya está abierta. Y hay vida y vida eterna y en abundancia para todo aquel que cree en Él. ¿Quieres orar? ¿Quieres pedirle perdón a Dios? ¿Quieres recibir el perdón de Dios esta noche? Entrégale tu vida. Cierra tus ojos. Sin importar quién está a un lado, atrás, adelante, no importa. Lo que importa es que Dios está ahí contigo. Su Espíritu Santo está ahí contigo. Y está tocando la puerta de tu corazón. Su Espíritu Santo te está diciendo, sí, eres tú. Eres tú, este mensaje es para ti. El Espíritu Santo te está hablando y te está guiando. Deja de pelear. Baja la guardia. Pide perdón. Pide perdón. Y decide empezar una nueva historia. Y esta semana medita en ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Pero esta noche, pídele perdón. Y dile, Señor, perdóname. Yo te he fallado, Señor. Yo te he fallado. Perdóname, Señor. Rescátame, Señor. Límpiame, Señor. Reconozco que he fallado. Reconozco que he pecado contra ti, Señor. Reconozco que he lastimado a los que más amo. Perdóname. Rescátame. Ayúdame. Sáname. Levántame, Señor. Fortaléceme, Señor, te lo pido. Te doy gracias, Señor.
Gracias, Señor, por haber entregado a tu Hijo por mí para salvarme y perdonarme. Y gracias, Jesús, me entrego a tus pies. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo creo que tu sacrificio es perfecto y completo en esa cruz para perdonar todo mi pasado. Dame una nueva vida en ti, Señor. Enséñame a amarte. Enséñame a seguirte. Lléname de tu Espíritu, Señor. Quebranta mi corazón endurecido. Muéstrame mi pecado que me es oculto y dame el don del arrepentimiento. Te lo pido y te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ay, querida familia, este es el segundo tema. Mañana es el tercero. Y pasado mañana, exacto, cuarto. Vamos bien. Y primero Dios, el viernes nos veremos en Humboldt número 61 para celebrar la Santa Cena, para recibir el mensaje de Dios y confrontarnos con nuestro pecado y caer rendido a sus pies y recibir el perdón de Dios. El sábado va a haber un mensaje también online, en línea, y el mensaje del sábado va a ser la pausa. Esa pausa que hay entre el sacrificio de nuestro Señor Jesús, lo bajaron de la cruz, fue a la tumba, pero hubo un silencio, porque al tercer día fue cuando resucitó, pero en ese mensaje de en medio, es importante el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces el sábado también va a haber un mensaje a las 8 de la noche. Y el domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestro servicio de resurrección. Están invitados todos. Es la primera vez, al igual que el viernes, que estamos haciendo la invitación abierta. Que Dios nos ayude con el estacionamiento, pero tenemos que festejar todos. Así es que, pues bueno, gracias por haber estado conmigo esta noche. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Psicomotricidad de aprendizaje, un abrazo. Héctor Estrada, un abrazote. Javier Serrano, bendiciones. Jesús Monsiváis, saludos, un abrazote. Berek Cortés, un abrazo, listos para escuchar. Verónica Mendoza, un abrazote. Carmen, la tía Carmen Jacour, un abrazote hasta Estados Unidos, hasta Michigan, ¿no? Si no me equivoco. Yosa García, un abrazo. Mar García, también un abrazote. Dice, me cambié de, porque se traba. Me puede el pan sin levadura. Ok. Claro que sí. Escríbenos, Mar García, escríbenos por favor aquí, o voy a mandarte algunas opciones que venden de pan sin levadura, que pueden ser también para que puedas celebrar la Santa Cena en tu casita con tu familia. Leti Buenrostro, un abrazo. Pati Medina, igual un abrazo. Mónica Solís, un abrazote igual a tu esposito, les mando un fuerte abrazo. Marcela García, familia, saludos. Daniel Estrada, un abrazote. Y bueno, querida familia, ha sido un placer para su servidor estar con ustedes compartiendo este tiempo de meditación de la palabra. Que Dios los bendiga, que pasen una muy buena noche, que tengan una semana muy llena de Dios y de su preciosa palabra, y un tiempo precioso de descanso en familia, de descanso en el Señor, y que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Y primero Dios, nos vemos el día viernes, mañana a las 8 de la noche, el tercer mensaje, y pasado mañana a las 8 de la noche, el cuarto mensaje, y el viernes a las 6 de la tarde, nos vemos también con un mensaje en vivo, pero también en línea. Así es que bueno, estamos para servirles, y gracias por haber estado conmigo esta noche. Que Dios los bendiga y que cenen muy rico.